interrogantes que existen sobre el estudio de prefactibilidad. Primero les quiero aclarar que el concepto que se ha manejado en Panamá desde hace algunos años es que los puertos, con la excepción del actual de Agua Dulce, se han dado en concesión a empresas privadas, mientras que los aeropuertos se descartó ese modelo y se utilizó el de que fueran empresas casi privadas, pero cuyo único accionista era el Estado. Eso permitía un esquema diferente de habilidad en el manejo de las cosas, pero a la misma vez mantenía el control dentro de las políticas del Estado. Esto lo digo para diferenciar el concepto de lo que fue la experiencia con el aeropuerto y lo que va a ser la experiencia con el puerto de Agua Dulce. Cuando se lleva el aeropuerto y aquí se pone el río Hato, lo que prima es el concepto económico, el costo. Lo más costoso en un aeropuerto es la base de la pista y ya estaba hecha ya. O sea que pensar en cualquier otra opción fuera de Río Hato hubiese sido sumamente costosa. Este no es el caso en el puerto de Agua Dulce. Eso no quiere decir que la razón que se hace un estudio de factibilidad es para poder saber las posibilidades que se manejan, la rentabilidad de cada una en las mejores, en las medianas y en las peores circunstancias. Eso se llama, parte de los estudios, el análisis de riesgo de Monte Carlo. O sea, si hay una recesión, se espera que se dé tanto; si hay un boom económico, se dará mucho más. Y el Estado entonces utiliza este tipo de estudios para poder negociar las concesiones. Como ustedes se acuerdan, la primera gran concesión que creó hasta una norma nueva fue la de Manzanillo en el periodo de Endara, donde se creó un puerto de contenedores donde no había nada, y hoy en día es modelo para el resto de la América Latina y de las negociaciones que se hacen, inclusive en países supuestamente más desarrollados. Nosotros comenzamos con la idea del puerto desde que llegamos aquí, mucho antes de ser gobernador. El ingeniero Félix Pití fue el que primero me habló de la idea y de tratar de impulsar eso. Cuando asumí la gobernación encontré que ya había habido un intento de hacer un estudio de factibilidad, que había inclusive llegado a ser subido a Panamá Compras y había sido bajado posteriormente. Como consecuencia de eso, nosotros decidimos continuar esa ruta. Contratamos asesores que, por cierto, sin costo para el erario, lo pagamos nosotros, para que supiéramos los puntos técnicos. Como ustedes saben, las contrataciones ahora se han convertido en algo digital a través del internet. Pueden participar en físico, pueden participar simultáneamente en internet. No queríamos meter la pata. Entonces se hizo una primera reunión de homologación después de que los pliegos fueron aceptados por el MEF, el Fondo de Preinversión. Y les quiero decir que inclusive el Fondo de Preinversión, que lo conozco, estuve en el fondo cuando se fundó, en los tiempos de Nicolás Ernesto Barletta, las cosas han cambiado. Entonces la idea es usar esos fondos del Estado para ver qué posibilidades hay de que exista el proyecto primero. O sea, por eso en realidad es un estudio de prefactibilidad. En la reunión de homologación se presentaron menos que la primera vez, pero nosotros pensamos que era porque simplemente había habido ya una saturación del tema y la gente estaba consciente de lo que se estaba pidiendo. Cuando se hizo el acto público, estuvo ahí presente la Contraloría, estuvo presente el representante general de la AMP, estuvo la Cámara de Comercio, estuvo mucha gente.
un acto transparente y prístino. Uno de los concursantes a nivel internacional no se presentó a tiempo, tuvo un percance, vino de Chiriquí en vez de venir desde Panamá y los indígenas habían bloqueado la carretera y no se pudo presentar. De todas maneras consultamos para ver si se les podía dar play, nos dijeron que no se les podía ni recibir los papeles. Se presentaron entonces dos empresas, una de las cuales cuando el que abre los sobres, el representante de Contraloría, para determinar la validez de la fianza, se determinó que la fianza que ellos habían puesto era por 120 días y era el periodo de elaboración era por 150. Entonces el representante de la Contraloría lo objetó, pero dijo que se incluyera porque sí se podía considerar que no va a abrir el sobre. Quedando uno, yo pregunté si se declaraba el acto desierto y la Contraloría me informó que no, que las reglas del Fondo de Preinversión era que si tenía un puntaje superior a 80 puntos y se le permitía por lo tanto participar, se tenía que someter a la comisión evaluadora. La comisión evaluadora constó de 5 personas, de las cuales la gobernación nada más nombró uno, el director de compra de la gobernación, y 4 lo seleccionaron, si no me equivoco, 2 eran del MEF y 2 eran independientes, seleccionados por el Fondo de Preinversión. Rindieron su análisis después de 15 días y se dijo que habían tenido un puntaje superior al 90% y que por lo tanto procedía la adjudicación definitiva del concurso a esta compañía. Posteriormente fuimos informados por diferentes personas de que había un supuesto estudio de la autoridad marítima sobre el lugar que era el mejor, el más óptimo, ¿no? Sin embargo, lo que hablamos nosotros con las personas de la autoridad marítima era que lo que se había hecho era un estudio de batimetría, profundidades y marea, por lo tanto, y que no era sino tratando de ver dentro del salado cuáles de las opciones eran las más rentables, las menos costosas. Las dudas que se manifestaron como consecuencia de ese estudio, que es bien preliminar, bien rudimentario y que no considera opciones financieras, estemos claros en eso, no consideraba opciones financieras, porque hay ocasiones en las cuales una opción puede ser más cara, pero puede ser más rentable. Entonces había que tomarlas todas en cuenta. El viceministro Frank de Lima nos mandó una nota suspendiendo temporalmente el financiamiento porque no querían caer en el posible error de que surgiera que lo más rentable era en otra parte, que eso podía incluir fuera de Conclea.